de los eritroblastos y de otras células. ¿Por qué ocurre esto? Porque la vitamina B9 y B12 intervienen en la síntesis del ADN. La B9 y B12 producen enzimas que van a interferir en la producción del ADN y por ende en el crecimiento de las células. La macrocitosis, como ya saben, ¿verdad?, es cuando tiene su BCM mayor a 100. Redondeemos a 100, mayor a 100. La médula ósea suele ser hipercelular y la anemia se basa en una eritropoyesis ineficaz. ¿Por qué ocurre una eritropoyesis ineficaz? Es muy sencilla, lo voy a resumir de esta manera. Como ustedes saben, los precursores de los eritrocitos son células nucleadas al principio, que se van dividiendo como las células comunes, corrientes, ¿verdad? 1, 2, 4, 8, etc., exponencialmente. Y al final de la cadena, el que es antes del reticulocito pierde su núcleo y se convierte en reticulocito y pasa a la sangre. Así es el eritrocito, ¿verdad? Pierde el núcleo para pasar a la sangre. Como no hay vitamina B9, vitamina B12, este precursor no puede hacer tantas divisiones porque no puede crear ADN. Entonces no hace esa mitosis y queda estancado. En vez de este 1 tenía que nacer, supongamos, 60, 64, supongamos, ¿verdad? Pero como no puede dividirse por la falta de síntesis de su ADN para dividirse y más, este se estancó acá y bueno, como no se divide, empezó a madurar nomás ya. Sale su núcleo y pasa a la sangre. De este tenía que nacer 60, pero como no se dividió, maduró, quedó grande y pasó a la sangre. Obviamente hay menos eritropoyesis, va a producir anemia. Y como es grande, macrocitosis por esa razón. Esa es la explicación sencilla de la anemia megaloblástica. El eritrocito, el eritroblasto, los precursores tenían que seguir dividiéndose más y más para producir muchos eritrocitos. No ocurre eso porque no hay material, o sea, no hay enzimas para producir la síntesis de ADN. Entonces el eritrocito no le queda otra opción que madurar y pasar a la sangre. ¿Ok? Y esa es la causa de la anemia megaloblástica. No hay una eritropoyesis eficaz. No hay. Bueno, además de afectar a las células eritrocíticas, la falta de vitamina B9 y B12 o B12 también afectan a las demás células que se dividen mucho, como por ejemplo la producción de plaquetas y la producción de glóbulos blancos y algunos epitelios que se renuevan constantemente, por ejemplo piel, lengua, tubo digestivo que se renueva cada 2 o 3 días nuevo. Pero lo que a mí me importa es que produce anemia megaloblástica. Rápidamente, para conocer un poco de lo que es la vitamina B12, nosotros absorbemos vitamina B12 exclusivamente del animal. La fuente animal es nuestra fuente de vitamina B12. Carne, leche, carne y leche básicamente, carne y leche. Los vegetarianos, por lo tanto, como no comen carne y algunos no toman leche ni sus derivados, no tienen fuente de vitamina B12. Por esa razón suelen tener anemia megaloblástica por falta de vitamina B12. ¿Cómo se combate eso? Bueno, algunos toman su suplemento para evitar la anemia. Pero entonces, la vitamina B12 se absorbe únicamente del animal, o sea, de productos de origen animal. Vegetal no tiene. Bueno, después lo que tenemos que saber es que la vitamina B12 se absorbe en el íleon. Para poder absorberse en el íleon, tiene que unirse con una proteína que se produce en el estómago.
se une con esa proteína y gracias a la proteína ingresa al hilo. ¿Cómo se llama esa proteína? Ahí dice, factor intrínseco. El factor intrínseco es una proteína producida en el estómago. Ese factor intrínseco permite que la vitamina B12 pueda ingresar en la mucosa y ser absorbida en el hilo. Si yo no tengo, por ejemplo, estómago por una gastrectomía, no voy a tener factor intrínseco y no se va a absorber la vitamina B12. ¿Okay? Bien, lo bueno, por decirlo así, es que la vitamina B12 se reserva en el hígado y pues las reservas pueden durar bastante tiempo. Hasta 6 años puede durar mi reserva de vitamina B12. Bueno, en cuanto a la vitamina B9, la vitamina B9 sí se absorbe de los vegetales y las verduras. Las fuentes del folato son vegetales y verduras. Se reservan también en el hígado, pero esa reserva dura menos, 3 a 4 meses. Entonces, el que tiene riesgo de tener anemia por falta de B12 es el vegetariano. Y el B9, bueno, todos creo que comemos vegetales y verduras, así que el riesgo es menor, ¿verdad? Hay menor riesgo para el resto del mundo. Bueno, esta parte más o menos ya les expliqué que las células más afectadas son las que se dividen mucho. Se dividen mucho, ¿verdad? Como no hay vitamina B9 o B12, esa división no ocurre, no puede más dividirse mucho. La célula queda grande y tiene que madurar únicamente. A ver, acá. Como las células van a salir ya a la sangre grandes, esa macrocitosis, esa célula grande, a veces se rompe al pasar por alguna parte del trayecto de la sangre, como por ejemplo en el vaso. Acuérdense que en el vaso hay como una red de, ¿cómo se llama?, de las células retículos endoteliales, y por ahí va filtrando la sangre. Los eritrocitos son grandes en esta anemia y al tratar de pasar por la red se van a romper. Se van a romper en el hígado, en el vaso, en el hígado y en el vaso, ¿verdad? Se van a romper. ¿Y qué produce la rotura de esos eritrocitos? Pues simula una anemia hemolítica, porque hay hemólisis, se rompe el eritrocito. ¿Por qué se rompe? Simplemente porque es grande y no puede pasar. Se rompe. ¿Qué produce la rotura de los eritrocitos grandes? Aumento de LDH, que es la lactato deshidrogenasa, y aumento de la bilirrubina indirecta. Y miren esto, ¿en qué otra situación yo tengo aumento de LDH y aumento de bilirrubina indirecta? En la anemia hemolítica, ¿verdad? En la anemia hemolítica. ¿Cuál es la diferencia entonces? Mi anemia hemolítica eleva por los cielos la LDH y la bilirrubina. Mi anemia megaloblástica eleva, pero muy poquitito, no eleva demasiado. La bilirrubina puede subir 1, 2, máximo a reventar, pero en la anemia hemolítica sube 5, 6, 7, 12, 15. O sea, la subida es brutal, porque hay mucha hemólisis. Acá es un puñadito de células que se rompieron más. Bueno, como ya saben, es una anemia arregenerativa, por lo tanto, hay poca cantidad de reticulocitos. Bien, las causas, vamos a las causas. ¿Por qué razón yo tengo pérdida o deficiencia de B12? La pérdida de B12 o la deficiencia de B12 vemos en las carencias nutricionales o en la mala absorción. Como ya les dije al principio, la carencia de B12
es característica de los vegetarianos que evitan la carne, huevos y lácteos. Y si una madre es, vegetariana, su hijo también va a tener riesgo de anemia megaloblástica, porque el hijo mama, bueno, ¿cómo se puede decir? El hijo es lactante, ¿verdad? Solamente adquiere vitamina B12 de la leche de la madre. Y si la madre luego no tiene vitamina B12, el hijo tampoco. Esto es muy importante y quiero detenerme un rato acá. Acá me detengo con la anemia perniciosa. La anemia perniciosa es otra causa de deficiencia de vitamina B12 y es la más frecuente. ¿Qué es la anemia perniciosa? La anemia perniciosa es una anemia megaloblástica que ocurre por la deficiencia o la ausencia del factor intrínseco. ¿Y por qué ocurre esa deficiencia? Porque esta clase de anemias se acompañan o bueno, se producen por una gastritis crónica atrófica. ¿Qué quiere decir eso? El paciente tiene una gastritis que atrofia todas las células del estómago. Por lo tanto, se deja de producir factor intrínseco, por lo tanto, se deja de absorber vitamina B12. No sé si alguno de ustedes habrá visto en el hospital aquella chica que vino con anemia megaloblástica. ¿Alguien? ¿No? Estaba un poco histérica, medio morena, estaba en la sala A. Esa, por ejemplo, tenía todo para ser megaloblástica. ¿Se acuerdan? Tenía un dolor crónico epigástrico también, que se iba mucho hacia la anemia perniciosa. Faltaba nomás su endoscopía. Bueno, después voy a mencionar mejor cuando alcancemos otra parte de la anemia perniciosa. Otras causas que pueden producir deficiencia de vitamina B12 son la deficiencia congénita del factor intrínseco, la gastrectomía, pues ahí se produce el factor intrínseco, absorción deficiente, problemas para absorber, celiaquía, Crohn, resección del intestino, resección del íleo, que van a producir alteraciones de la absorción, ¿verdad? Pero lo más frecuente es la anemia perniciosa. ¿Por qué ocurre? Porque hay una gastritis crónica atrófica en la cual no se va a producir factor intrínseco. ¿Por qué ocurre la deficiencia del folato, del ácido fólico? Similar, carencial, por mala alimentación, por deficiencia de folatos en la dieta, ¿verdad? Bien, pacientes que se desnutridos van a tener deficiencia de B9. Alcoholismo. El alcohol es un antagonista del folato, por eso los alcohólicos pueden tener una anemia macrocítica. Fármacos antifolatos, anticonvulsivantes, el metotrexato, trimethoprim y otros. No sé si alguien le vio a una paciente que hizo una pancitopenia por metotrexato. Estaba en el hospital internada hace unos meses. Mala absorción, obviamente, enfermedad celíaca, neoplasias, enfermedad inflamatoria intestinal, etc. Le pregunto algo. ¿El colon irritable produce mala absorción o no? El colon irritable no produce mala absorción. La enfermedad de Crohn sí puede producir mala absorción. Bien, exceso de requerimientos de ácido fólico. ¿Quién tiene exceso de requerimiento de ácido fólico? Embarazadas. El recién nacido prematuro también. Y otras enfermedades que están figuradas ahí. Y déficit congénito de enzimas que son las dihidrofolato reductasas. Rarísimo, ¿verdad? Que nunca veríamos en nuestras vidas prácticamente. Bien, ¿cuáles son las manifestaciones de la anemia megaloblástica? En primer lugar, síndrome anémico, y vamos a tener alteración de las células de la sangre. ¿Qué vamos a ver en las células de la sangre? Acuérdense,
afecta a las células que se dividen mucho. Por lo tanto, voy a tener, aparte de mi anemia, voy a tener trombocitopenia, que no es muy intensa, pero tengo trombocitopenia que puede producir sangrados. Puedo tener también leucopenia, que puede inducir a infecciones. ¿Por qué? Porque necesitan de ácido fólico también para proliferar y no hay. O vitamina B12 y no hay. Bueno, voy a tener ictericia, que va a ser ligera, no va a ser una ictericia muy intensa como en la anemia hemolítica. Hay una ligera ictericia. Voy a tener lo que es la glossitis de Hunter, que es una lengua depapilada, roja, lisa y brillante, como la de hace rato. No sé si se acuerdan que les mostré. Ahí está. Prácticamente igual que la otra, ¿no? Se llama glossitis de Hunter. Lengua roja, brillante, lisa, sin papilas. Ligera ictericia, como les dije. Bueno, lo que les decía afecta a las células que se dividen mucho, especialmente los epitelios. En la lengua, produciendo glossitis, en el intestino, estómago, genital y genitales, disminuyendo la proliferación. Pero no producen síntomas, por suerte, a estos niveles. Por suerte, ¿verdad? Deficiencias del tubo neural. Esto es exclusivo de qué vitamina. Las malformaciones del tubo neural. B9, ácido fólico, ¿verdad? Hay muchas malformaciones del tubo pleural. Puede ser anencefalia, mielomeningocele, no se cierra el tubo pleural, encefalocele, ¿verdad? La administración de ácido fólico evita esas malformaciones. Y esta es una pregunta de ginecología. ¿En qué momento se inicia el ácido fólico en la embarazada? Antes del embarazo. Antes del embarazo. Idealmente, ¿verdad? Idealmente, antes del embarazo. Bueno, y esto es muy importante. Hay una característica especial que produce la falta de B12. Especial de la B12 es lo que B9 no tiene. La deficiencia de B12 tiene manifestaciones neurológicas, porque la B12 también se utiliza para la formación de la vaina de mielina. Entonces el paciente va a tener síntomas neurológicos. Puede ser, por ejemplo, por desmielinización, evidentemente. Puede producir disminución de la sensibilidad, tacto, dolor, vibraciones, parestesias, pérdida de memoria, puede producir confusión, puede producir neuropatías, que es muy frecuente. Neuropatías, ¿alguien vio una neuropatía? ¿Todavía? Neuropatías. Nadie todavía. Bueno, puede producir neuropatías, que hay muchas clases de neuropatías. A ver qué más puede producir. Bueno, pues eso ya es suficiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la anemia megaloblástica por deficiencia de B12? Que la anemia por deficiencia de B12 se acompaña de manifestaciones neurológicas. No siempre, pero ahí figura 45%, que es por lo menos la mitad de los pacientes. Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? En mi hemograma yo voy a tener macrocitosis. Los reticulocitos van a estar bajos o normales, porque se trata de una anemia A-regenerativa. Puedo tener leucopenia y trombocitopenia, no es frecuente, pero puedo tener. Voy a tener aumento de LDH y aumento de la bilirrubina indirecta. Ya les expliqué por qué, porque el eritrocito se rompe. Y aumento de urobilinógeno urinario, hemosialinuria y aptoglobina reducida. ¿Qué es la aptoglobina? Hablando de la aptoglobina, ¿qué es? ¿En qué patología además disminuye la aptoglobina? O
sea, ¿qué es? Empecemos por ahí. ¿Qué es la aptoglobina? La aptoglobina es una proteína producida en el hígado que se encarga de recuperar la hemoglobina suelta en la sangre. ¿En qué patología yo voy a tener, cómo se dice, disminución de la aptoglobina? En la hemólisis. Porque la hemólisis, al romperse el eritrocito, deja libre en la sangre a la hemoglobina y no puede quedar libre en la sangre. Hay una proteína para que recupere esa hemoglobina libre y esa es la aptoglobina. Y en una anemia hemolítica la aptoglobina se pide y está disminuida la aptoglobina. Como acá yo tengo un poco de hemólisis también, mi aptoglobina está disminuida. No va a ser muy intensa como en la hemólisis. Esa es la diferencia. Bueno, hasta acá yo hago el diagnóstico de anemia megaloblástica, pero yo no sé todavía qué vitamina me falta, o B12 o B9. Y es muy simple. Yo pido dosaje de vitamina B12 en la sangre y me informa el laboratorio cuánto tengo en la sangre de vitamina B12. Eso es lo más fácil de pedir. Antes se pedía lo que es la homocisteína y ácido metilmalónico, que forman parte de la cascada de formación de enzimas de la vitamina B12. Ya no se pide porque es más fácil pedir vitamina B12 en sangre y listo. Entonces, pido vitamina B12 en la sangre. Y si es por falta de B9, yo pido dosaje de vitamina B9. Entonces, si yo hago el diagnóstico de megaloblastosis hasta acá, es muy fácil después el paso. Agarro un papelito y pongo dosaje de vitamina B9 y vitamina B12. Y ahí me va a retornar cuál está disminuido, o B9 o B12. Bueno, una vez que ya sé cuál vitamina me falta, puedo iniciar el tratamiento. El tratamiento es de la siguiente manera. Los que tienen falta de vitamina B12 se tiene que tratar con vitamina B12, de preferencia intramuscular. Esa es la preferencia. ¿Por qué intramuscular? Porque probablemente el problema sea la falta de absorción de la vitamina B12. Si yo le doy vía oral y mi paciente no tiene estómago, no va a absorber. Si tengo una gastritis crónica atrófica, no va a absorber. Entonces le doy intramuscular al paciente. Y es muy fácil porque se vende a patada por ahí, en forma de vitamina de complejo B. Y le administro al paciente 1 miligramo intramuscular cada día por una semana, luego 1 miligramo cada semana, luego 1 miligramo cada mes. Algunos pacientes van a requerir la administración mensual de por vida de la vitamina B12. ¿Cuáles son esos pacientes? Los que están gastrectomizados, porque ellos ya no tienen factor intrínseco. La gastritis crónica atrófica, porque ellos no producen factor intrínseco. Y los que tienen resección del íleo, porque ellos ya no van a absorber. Esos pacientes van a requerir administración de por vida de la vitamina B12 intramuscular. Bueno, hay algo que tienen que saber también con respecto a esto. Si yo no tengo la manera de pedir B12 porque no se mide en el país o porque no tiene plata, yo puedo iniciar un tratamiento empírico al paciente con vitamina B9 y vitamina B12 juntos. Yo no sé cuál puede ser, pero no puedo averiguar. Le doy juntos, le doy vitamina B12 y le doy vitamina B9, pero nunca le van a iniciar a un paciente ácido fólico nomás, sin vitamina B12. Yo quiero que quede claro. No se inicia ácido fólico así a ciegas.
puedo iniciar con la vitamina B12, pero nunca ácido fólico solo, porque si yo le doy ácido fólico y había sido el problema era la falta de B12, lo que voy a hacer es empeorar los síntomas neurológicos del paciente. Entonces, nunca iniciar ácido fólico a ciegas, porque puede empeorar los síntomas neurológicos. Puedo darle juntos, pero nunca el ácido fólico solo. Bueno, por último, al que tiene deficiencia de ácido fólico le doy ácido fólico, ¿verdad? Se puede dar 5 a 15 miligramos por día. La pastilla viene de 5 miligramos y también de 10, 5 y 10. Y se le da al paciente por lo menos 4 meses para poder tratar la anemia por deficiencia de folato. La embarazada, ustedes ya saben que antes del embarazo ya debe ir consumiendo ácido fólico. Ácido folínico, que es una forma reducida del ácido fólico. Es una forma mejor, más aprovechable del ácido fólico, pero que se usa exclusivamente para tratar o para evitar la anemia por metotrexato. Les pongo para que conozcan. Los pacientes con AR que usan metotrexato idealmente se tratan con el ácido folínico, porque el metotrexato es un antifolato, y se da ácido folínico para evitar que haga anemia. Bueno, como sea, el tratamiento entonces es fácil relativamente. Y si es algo que se puede tratar, por ejemplo, gastrectomizado no voy a poder tratar, al que se le quitó el hilo no voy a poder tratar, la anemia perniciosa no voy a poder tratar. En esos pacientes únicamente queda darle vitamina B12 de por vida. Bueno, ¿hay una pregunta? No, mucha información para ti.